Mi hermano chocó mi carro por completo y no quiere hacerse responsable argumentando que es mi culpa por no cuidar bien mis cosas. Nunca pensé que podría llegar a este nivel de frustración con alguien de mi propia familia, pero mi hermano siempre ha tenido una habilidad especial para sacarme de quicio. Desde pequeños, siempre fuimos muy diferentes. Yo, responsable, cuidadoso con mis cosas, tratando de hacer lo mejor posible. Él, en cambio, parecía no tener interés por nada, como si todo lo que hacía estuviera destinado a que alguien más se hiciera cargo de las consecuencias. Pero lo que pasó esta vez fue demasiado. Hace unos meses, me compré un auto. Nada lujoso, pero era mío, mi primer carro que conseguí con el sudor de mi trabajo. Me tomó años de ahorro, sacrificando vacaciones, salidas con amigos y cualquier lujo innecesario. Era mi orgullo. Y claro, siendo hermanos, no tardó mucho en que mi hermano, Andrés, me pidiera prestarlo. Al principio, me resistí. Andrés tiene un historial de ser bastante irresponsable. No es que sea mala persona, pero simplemente no tiene consideración por las cosas de los demás. Pero después de insistirme tanto, pensé, es mi hermano, que es lo peor que podría pasar. Así que le entregué las llaves con una advertencia, ten cuidado, hermano. Este carro significa mucho para mí. Al principio todo estuvo bien. Andrés usaba el carro de vez en cuando, para cosas rápidas, y siempre me lo devolvía en buenas condiciones. Hasta que, una noche, recibí una llamada. Eran las 2 de la madrugada y en cuanto vi que era Andrés, supe que algo malo había pasado. Contesté el teléfono, y su primera frase fue, bro, tenemos que hablar, pero no te enojes. Esa frase fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Le pregunté qué había pasado y su respuesta fue vaga, evasiva. Nada grave, solo que, choqué el carro. Pero no es tan malo. Mi mente se nubló. No es tan malo. ¿Qué significaba eso? Le dije que me dijera dónde estaba y salí corriendo hacia el lugar. Cuando llegué, lo que vi me dejó sin aliento. Mi carro estaba completamente destrozado. El frente estaba aplastado, las ventanas rotas, y había aceite y gasolina goteando por todos lados. Mi corazón se rompió al instante. No podía creer lo que veía. Lo primero que hice fue mirar a Andrés. Estaba sentado en la banqueta, con la cabeza entre las manos, como si él fuera la víctima de todo esto. Me acerqué, tratando de mantener la calma, pero la furia era difícil de contener. Le pregunté cómo había sucedido, y aquí es donde la historia toma un giro que nunca me esperé. Andrés, con toda la desfachatez del mundo, me miró y dijo, no fue culpa mía. El carro ya estaba mal desde antes. Si hubieras cuidado mejor tus cosas, esto no habría pasado. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo había destrozado mi carro, sino que ahora me culpaba a mí por lo sucedido. ¿A mí? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo que los frenos no funcionaron bien, que el auto no tenía la alineación correcta, y que básicamente, todo era mi culpa por no mantener el carro en condiciones. Intentaba lavarse las manos de una forma descarada. Ahí, de pie, mirando mi auto destrozado y escuchando a mi hermano negarse a asumir la responsabilidad, algo en mí se rompió. Le pregunté si tenía seguro, si al menos iba a cubrir algo, pero claro, como siempre, Andrés no tenía nada. Eso es algo que tú deberías haber arreglado cuando me lo prestaste, le dijo, como si él tuviera la razón en todo esto. Esa noche terminé regresando a casa caminando, dejando que una grúa se llevara los restos de mi carro. Andrés se fue en un taxi, ni siquiera se ofreció a quedarse conmigo. Y en mi cabeza solo resonaba una pregunta, ¿cómo pude ser tan tonto? La peor parte fue al día siguiente, cuando me senté con mis padres a contarles lo que había pasado. Pensé que, al menos, ellos estarían de mi lado. Pero cuando les expliqué la situación, su respuesta fue aún más sorprendente. Bueno, hijo, deberías haber sabido mejor, dijo mi papá. Tú sabes cómo es tu hermano. Si no cuidas bien tus cosas, pasan estas cosas. No podía creerlo. No solo mi hermano se había librado de toda responsabilidad, sino que mis propios padres lo justificaban. Estaba en shock, completamente solo en esta situación.
Ahí fue cuando decidí que esto no iba a quedar así. Andrés tenía que aprender una lección, y esta vez, iba a ser yo quien enseñara. No sabía cómo lo iba a hacer, pero no iba a dejar que él se saliera con la suya otra vez. Después de que mis padres tomaron partido por Andrés, me di cuenta de que no podía confiar en nadie para solucionar esto, excepto en mí mismo. Así que decidí que iba a confrontar a Andrés de una manera que no pudiera evadir su responsabilidad. Y si eso significaba exponerlo frente a todos, lo haría. Pasaron unos días en los que no hablé con Andrés, ni con mis padres. Estaba planeando cómo hacer que mi hermano entendiera que no podía simplemente destruir las cosas de los demás y salir impune. Entonces, llegó la oportunidad perfecta, el cumpleaños de mi madre. Toda la familia y algunos amigos cercanos iban a estar presentes. Decidí que ese sería el momento adecuado para hablar de lo sucedido, y aseguré que todos estuvieran presentes. Cuando llegó el día de la fiesta, Andrés apareció como si nada hubiera pasado, actuando completamente despreocupado. Eso solo me enfureció más. Después de la cena, cuando todos estábamos reunidos, aproveché el silencio de la sobremesa para levantarme y decir, bueno, ya que estamos todos aquí, hay algo de lo que quiero hablar. Es sobre el carro que Andrés destrozó hace unos días. Inmediatamente, la atención de todos se centró en mí. Andrés me miró con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que estaba a punto de pasar. No le di tiempo para intervenir. Empecé a contar la historia tal cual había sucedido, pero esta vez, frente a todos. Describí cómo Andrés había destruido mi carro por completo y luego intentado culparme por su irresponsabilidad. Mientras hablaba, podía ver cómo Andrés se ponía nervioso, intentando interrumpirme, pero cada vez que lo hacía, alguien más le decía que se callara y dejara que hablara. Cuando llegué a la parte en que mis propios padres lo justificaron, pude ver la incomodidad en sus rostros también. Pero no me detuve ahí. Lo peor de todo, continué, es que no fue solo un accidente. Andrés me echó la culpa a mí por algo que él causó. Y hasta el día de hoy, no ha asumido ninguna responsabilidad. Ni siquiera se ha ofrecido a ayudarme a cubrir los costos del daño. Hubo un silencio incómodo en la sala. Mis amigos y familiares me miraban, algunos con sorpresa, otros con desaprobación hacia Andrés. Y finalmente, cuando terminé, miré directamente a mi hermano y le dije, ya no se trata solo del carro. Se trata de que, por una vez en tu vida, te hagas responsable de tus acciones. Andrés no supo qué decir. Intentó balbucear algo sobre cómo no tenía el dinero para ayudarme y que fue un accidente, pero ya era demasiado tarde. La opinión de todos en la sala había cambiado. Incluso nuestros padres, que antes lo defendían, ahora lo miraban con decepción. Desde ese día, las cosas cambiaron entre nosotros. Andrés dejó de pedirme favores y, aunque nunca llegó a pagarme por el daño que causó, al menos entendió que no podía seguir culpando a los demás por sus errores. Y yo, por mi parte, aprendí una valiosa lección. Algunas personas, incluso tu propia familia, solo cambiarán cuando sean expuestas por lo que realmente son.